está desarrollando en la ciudad de Rosario la 24ª edición del Festival de Cine Latinoamericano, esta vez con un espacio dedicado al cine y a la literatura. Y hoy, en un rato nada más, a las 6 de la tarde, vamos a poder ver un documental sobre la ISECA. Ajá. Estuvimos hablando mucho fuera de aire, si tuviste la posibilidad alguna vez de verlo en vivo, contando sus historias. Sí, muy fuerte verlo en vivo. Por ahí lo viste por la tele, claro. Por la tele también, claro, sí. Bueno, se llama LAI, está a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Parque de España, ahí en el túnel 4, con dirección de Rusi Millán Pastori. Y está acá con nosotros Sebastián Pandolfelli, que él es parte de esta realización audiovisual, parte de la vida también de la ISECA. Sebastián, ¿es así? Sí, un poco sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos saludamos fuera de aire, pero sí, es la formalidad de la cuestión radial. Sí, fui parte de la vida de LAI, como él fue parte de la mía durante los últimos años de la vida de él. Lo conocí en abril del 2003, empecé a hacer un taller literario con él. ¿Lo conociste físicamente? ¿Cuándo fue la primera vez que te encontraste con él? Con él, siempre cuento como la misma anécdota, pero yo no sabía ni quién era, no tenía ni idea. Sí. Llega a mis manos un libro genial que se llama El Jardín de las Máquinas Parlantes, sí, que es uno de los más autobiográficos de LAI, uno de los que más recomiendo. Por ahí no es tan conocido como Los Orias, que es el mito en la vida de la ISECA. Sí. Bueno, empecé a leer eso y yo la flasheé y dije, tengo que conocer al tipo que escribió esto, porque era como raro, yo no tenía como cercanía con el mundillo literario ni nada. Y me lo crucé por la calle. O sea, el chabón estaba, yo iba por Corrientes y él estaba en el bar del Centro Cultural Ricardo Rojas, sentado tomando una birra, por empezar uno de esos shows de contar cuentos en vivo. Sí. Pero me asomo y lo veo, ¿entendés? O sea, cuando venía con ese mambo de cómo lo encontraría yo a este tipo. La ISECA, claro. O sea, 15 días después de proponérmelo, ¿entendés? O sea, brillante. Y ahí me acerqué, hablé 2 palabras y me dijo que daba talleres y no lo pensé más, me anoté, empecé a hacer un taller literario con él y con el tiempo, o sea, fue un cuatrimestre en el Rojas y después me dijo, esto sigue en mi casa si querés. Bueno, fui a su casa. Ahí hay una primera vez en su casa también, que es como entrar a la cueva del monstruo por primera vez, fue todo un tema, ¿no? Sí. Llegué 10 minutos antes, de toqué timbre y salió y medio enojado me dijo, no venga antes. Así, bueno, ok, tipo, imagínate, sale ese chabón de 2 metros y pico. Pero es verdad, porque la ISECA tenía algo con el físico, que era muy alto, era muy grandote, sí, además de alto. Sí, no sí. Era muy ancho, era un ropero era realmente. Un ropero, absolutamente. Por eso el monstruo, ¿no? Claro, o sea, ese apodo del monstruo. Bueno, y ahí entablamos una relación que se convirtió después en una amistad. Para mí es mi señor Miyagi en mi vida. Fue el que me enseñó a pulir, ensayar y a pintar la cerca. Claro. Y bueno, después nos hicimos amigos y terminé siendo uno de sus asistentes. Selva Almada y yo fuimos los asistentes de LAI en sus últimos años. A Selva y a Sebastián los van a poder ver si van esta tarde a las 6 ahí al túnel 4 del Parque España, porque son parte de este documental. Sí, aparezco en pantalla, es raro eso. Que comentábamos recién, es un documental no muy tradicional. Claro, no tiene el formato clásico de un documental o de los documentales de tele, ¿viste? Tipo el Behind the Music, que es como el ascenso de la estrella, la parte mala, después cayó y después resucitan, sí, ¿viste? No, esto es otra cosa, es por decisión de estética de Rusi Millán Pastori, que es el director. Él pretendía narrarlo a LAI desde la literatura, desde él mismo, desde los talleres literarios y desde la visión de sus alumnos. Entonces, Rusi empezó a hacer taller con LAI cuando empezamos con la idea del documental. Claro. Entonces, él también se empezó a involucrar y se metió con el grupo. Ya éramos amigos de antes, pero se formó como una cofradía de los que íbamos al taller a charlar. Después íbamos ya a la casa más allá del taller, o sea, íbamos muy seguido. O sea, como yo era también y Selva, éramos los asistentes, íbamos a acompañarlo por otras cosas. Claro. Entonces, estábamos mucho con él. De hecho, por ejemplo, cuando se mudó, mi viejo fletero hizo la mudanza, entonces grabamos la mudanza. Sí, hay unas imágenes. Claro, o sea, tenemos, con eso empezamos a recolectar material. Esta película se empezó a hacer en el 2010. Mirá. O sea, empezamos con la idea de hacer una peli fue de Rusi, más o menos por esa época, en el 2010, un cachito antes de 2009. En el 2010 fuimos con él a Camilo Baldado. Pues le hicieron un homenaje en su pueblo natal. La municipalidad le dieron el cosa tipo ciudadano ilustre, ¿no? Como claro, más o menos como una peli. Y lo recibieron en la que fue su escuela primaria. Sí. Y él fue a contar cuentos de terror a los chicos, alumnos de la que fue su escuela primaria. Y todo esto se muestra en el documental. Y eso, nosotros estábamos con las cámaras ahí consiguiendo material.
Y bueno, después eso fue parte casi fundamentales de la peli, sí, ¿no? totalmente. Y bueno, eso aparece en la peli. Después también Rusi decidió no aparecer él como un narrador con voz en off, sino que contarlo directamente desde la cámara. Entonces el espectador lo que siente es que está ahí. Totalmente, sí. Claro, o sea, es que a mí me quedó esa sensación de que es una peli que, para todos los que no tuvimos la suerte de poder participar de esos talleres, de los cuales muchos te cuentan que pasaron por ahí, realmente fueron una experiencia que los marcó. Bueno, acá cada tanto viene Leo Yola y siempre habla de lo importante que fueron esos talleres con la ISECA para él, pero digo, es una chance para muchos de los que no tuvieron esa experiencia de ver cómo era esa cuestión. Que era un taller, pero además era... Sí, era un taller porque escribíamos, o sea, nos daban ejercicios para hacer en casa y los leíamos ahí, pero después más allá de eso, nos tomábamos 15.000 cervezas y nos quedábamos hasta cualquier hora hablando de la vida, más allá de la literatura. Iban a otros temas mucho más profundos. Claro, o sea, por eso digo que Lai es un maestro zen, más allá de lo de taller literario. No es el típico, no era el típico taller en el que tenías que llevar copia para tus compañeros de tu texto y donde te dicen la coma va acá, cosa acá, esto se tacha, esto no me gusta. El tipo te dejaba escribir y cada tanto por ahí te decía, ajá. Y vos te quedabas como, bueno, pero decime... Algo más. Pero ¿le gustó? Sí. Muy seco, ¿no? Así, y después por ahí pasaban 6 meses y había gente, claro, fue 4 o 5 clases y esperando otra cosa se van. Claro. Yo vi pasar muchos que se autoyectaban así. Sí. Pero si te quedaba, él decía siempre lo mismo, el que se queda gana. Es verdad. Hay algunos conceptos que aparecen en la peli. Bueno, y ahí empezó a aparecer, o sea, porque los que se quedaron son... Leo Yola, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Alejandra Sina, Marcelo Guerrieri, o sea, Leandro Avalos Blacha, Odiseo Sobico, Juan Guinot, todos los que están ahora poblando las librerías. Mira, es verdad. Y él habla de él mismo con este concepto del que se queda gana, porque él dice, no hay el peor alumno de todos. Ninguno de mis talleristas cuando arrancó escribía tan mal como yo cuando arranqué. Idea, claro. Es buenísimo como concepto. Por ahí no sé si es cierto, pero es buenísimo como concepto. Él dice, lo repetía mucho, parece que sí era cierto. Él empezó a escribir, siempre decía que empezó a escribir como de chico cuando jugaba con recortando figuritas de las historietas pero escribía mucho cuando laburaba en las cosechas, porque él en un momento deja de estudiar ingeniería en la adolescencia, tiene un tema con el padre y decide irse a la mierda y se va a laburar de cosechero de papa, de ajo, o sea, por las provincias, y ahí se moría de frío, se moría de hambre, y ahí como que la literatura lo salvó. O sea, empezó como a escaparse, inventando estos mundos que después terminaron siendo el realismo delirante, que es el género que él inventó. Claro. Y en esta forma que contabas, Sebastián, de la decisión que tomaron para encarar el documental, que uno se siente realmente parte de todo ese universo. Yo les decía, puedo sentir hasta los olores que hay adentro de esa cueva, como la nombraste vos. Sí, la cueva del monstruo era un viaje. Entrar y quedarse... Para vivirlo no era tan fácil por ahí. Algunos, por eso te digo, duraban 2 clases. Pilas de libros por todos lados. Sí, bueno, nosotros que hicimos la mudanza, te puedo dar fe de que mudar esa biblioteca inmensa e inabarcable fue difícil, sí tenía muchos libros. Tuvimos la chance, los que habíamos escuchado esa anécdota de que la ISECA tenía todos los libros forrados de blanco. Bueno, que vayan a ver el documental, lo pueden ver a eso, que es real. Es real. Sí, y saber por qué. Bueno, sí, no, acá Oyola nos había contado que los tenía todos forrados de blanco para no prestarlos, básicamente. Sí, pero hay un tema con el astral. Y hay ahí, claro, sí. Lai era un tipo muy esotérico, estaba todo el tiempo en este mundo y en paralelo pensando en el astral. Pero era increíble de él esa doble faceta, porque era y el otro, no era que dejaba este mundo, mundo siempre estaba muy presente, muy atento y muy atento a la propia materialidad. Cuando, por ejemplo, habla ahí de un ejercicio que él da en sus talleres de literatura de escribir un objeto no adivinemos cuál es, digamos. Entonces, bueno, pero imagínate que vos vas a un taller literario de los convencionales y de repente entras en el de la ISECA, que si sabes cómo funciona un taller convencional, cuando entras al de la ISECA es como, ¿qué es esto? El tipo te hace ejercicio y la cabeza te hace... Claro, explota para todos lados. Entonces, lo que tenía Lai como método era como que te dejaba hacer. Te dejaba hacer, te dejaba hacer y te dejaba hacer y que vos que produzcas, que saques. Y en un momento vos solo vas encontrando tu propia voz narrativa. Y eso es lo que logró el tipo. Que no hay ningún alumno o discípulo de la ISECA que escriba igual que él, ni que escriba igual que otro alumno. Que eso por ahí en algunos talleres donde tanto te corrigen la frase, el punto y la coma y no sé qué, por ahí terminan todos escribiendo con un mismo estilo. Claro.
En cambio, él lograba que cada uno saque su propia voz. Te quería preguntar, Seba, ¿cómo arrancó la idea de hacer este documental y cuánto él estaba involucrado también en...? A él le encantaba, o sea, al chaval le parece una cámara, además viendo lo fotogénico que es, ¿no? Es increíblemente fotogénico, es un tipo de que cualquier manera donde pongas la cámara, como le saques la foto o como lo grabes, siempre queda bien parado. Sí, y le gustaba mucho, uno lo veía y se notaba que le gustaba mostrarse. O sea, no tenía ningún problema en que entráramos a la casa y pusiéramos 1 o 2 cámaras ahí. Las primeras imágenes vieron que hay muchas que son medio borrosas, porque están grabadas con cámaras de mano, cámaras de comunes. Sí. Después está las otras como venía Rusi con la cámara grande, pero hay mucha mezcla de imágenes. Pero a él le encantaba, tipo, era como que hacía de cuenta que la cámara no estaba, pero sabía todo el tiempo que la cámara estaba ahí. Claro, incluso aparecen fragmentos de textos inéditos. Sí. Se los compartió así abiertamente para que... Sí, era un tipo además muy generoso también. Claro. Sin dudas. ¿Y cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira? Porque este universo de la ISECA es fantástico, porque vos decís... muchas anécdotas, te somos sinceros, las estuvimos googleando. Digo, lo de la mujer de Pedro el Cruel, que aparece, yo digo, es mentira. No, era cierto. Y con Pablo se armó una discusión y ¿cómo me dice, lo cuenta? No, es cierto, chicos, lo buscamos. Porque hay algunas cosas de la ISECA que están espectacular, el personaje de él y él mismo, porque él es propio, él también está como escrito por su propia narrativa cuando se lo ve mismo en este documental. Que vos decís, ¿esto es verdad o esto es mentira? No le creo, no le puedo creer esto, no quiero caer en su juego, Sí, eso es cierto, también es cierto lo de que le mandó una carta al presidente Johnson porque él quería ir a pelear a Vietnam. Sí. Porque el chabón, a los 20 y pico de años, cuando se fue estaba viviendo en una pensión y sus compañeros de cuarto, que fueron los que después terminó escribiendo los Orias, gracias a eso. Tenía unos compañeros de cuarto que eran del Partido Comunista que le hacían bullying. Entonces los odiaba un poco. Y empezó como a escribir los Orias, en parte un poco a eso. Si vos ves los primeros capítulos de los Orias, son tipo en la pensión, con unos hermanos que son re cabeza de tacho. Bueno, eso es medio cierto, después lo ficcionalizó. Bueno, de ahí medio que se hizo como anticomunista el chabón. Tenía como una locura medio rara. Entonces quería ir a Vietnam a matar comunistas. Brillante. Así nomás. Y además porque también lo que él quería era sacarse el miedo. Él decía que era un cagón y que quería como sacarse el miedo. Una buena manera de sacarse el miedo es ir a una guerra. Entonces el chabón quería ir a pelear. Acá no había guerras, aparece Vietnam, se le juntan las dos, matar comunistas, sacarse el miedo. Entonces agarró y se fue a ofrecer a la embajada de Estados Unidos. Se le cagaron de risa en la cara. Volvió enojado y le escribió una carta al presidente Lyndon Johnson y la mandó. Obviamente andás a ver si llegó, qué sé yo. Dice, nunca me contestaron. Y era como que era medio obvio que no le iban a contestar. Pero bueno, eso lo escribió en la última novela, que es La Puerta del Viento, que es una novela que él siempre dice, creo que en el docu está también, él habla de La Puerta del Viento, dice que es la novela que él le debía a su juventud. Y nosotros vivimos el proceso de escritura de esa novela, de otras también, pero fue maravilloso como tipo Picasso, ¿no? que empezó a estudiar y a hacer cosas cada vez más llenas de líneas y trazos para terminar dibujando una paloma con 2 líneas. Lai hizo más o menos lo mismo. Todos pensábamos que la novela de Vietnam iba a tener 1000 páginas y terminó teniendo 70. Mira. O sea, condensó durante tantos años que él decía, tengo que escribir esto. Alguna vez dijo que después de escribir esa, ya está. Como... Él se cerró como escritor. Y de hecho fue la última, o sea, después que terminó la novela de Vietnam, empezó una que se llamaba Camilo Aldao, que bueno, la dejó casi terminada, que en algún momento esa se editará, veremos. Pero la última novela publicada de la ISECA es La Puerta del Viento, donde él como condensó todo eso, la locura por ir a la guerra, a Vietnam, y él dice, yo estoy en Vietnam desde los 3 años, que fue cuando murió su madre. Claro, brillante, Y el vínculo con los niños todo el tiempo, ahí aparece en el documental y desde mi punto de vista le da mucho aire también, refresca un poquito todo. Sí, te saca como del monstruo. Esa oscuridad, sí. Para alguien que nunca leyó la ISECA, Seba, ¿qué le dirías? Y el Jardín de las Máquinas Parlantes para mí es como maravilloso. Se consigue, es medio largo, son 750 páginas más o menos. Si no, puedes entrar por cuentos completos. Hay una edición de los cuentos completos donde están sus 5 libros de cuentos más algunos cuentos inéditos, que está buenísimo porque son cosas más cortas y ahí entras en el mundo laisequiano del realismo delirante. Las novelas son maravillosas, sobre todo las históricas, La mujer en la muralla y La hija de Keops, que él toma historias reales de personajes como Keops o como Chin Shi Huangdi, el emperador amarillo, y las escribe a la manera laiseca, ¿no? O sea, con chichis esotéricos, máquinas de garchar, cosas así como cosas rarísimas. Genial. Bueno, esas
Son las recomendaciones. Nos preguntan al 153-886677. Hola, ¿se puede ver otro día el documental? Me parece que esta es la única posibilidad ahora. En el marco del Festival de Cine está hoy a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cultural Parque de España. Seguramente, bueno, si se repone en alguna sala, lo sabremos. Va a haber algún estreno comercial antes de fin de año en algún momento. Bueno. Supongo que será en Buenos Aires. Claro. La van a pasar el 26 de septiembre en la Nave de los Sueños en Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires. Y después también creo que el 25 en Camilo Aldao, pero en algún momento va a haber un estreno comercial en un cine de Capital. Capaz que y algo ahí, llega. Por ahí llega después. Capaz que algo puede llegar a alguna. También la van a subir, la van a pasar por la tele y la van a subir a alguna plataforma, pero mucho más adelante. Claro, eso va a ser más adelante. Bueno, no se la pierdan, si pueden acercarse hoy, es una buena chance. Es hoy. Y una buena experiencia para entrar a la ISECA es ver la película Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Esteban, mensajes que llegan. Bueno, a la ISECA le gustaba esto del cine, porque está en El Artista. El Artista. Y luego está en Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Y también hace un vuelo en una película de un francés que es una versión muy loca de Lucky Luke, de la historieta. Lai hace de un viejo borrachín en una cantina. Tiene una escena en la que asusta a un niño. Ahí tenés. Le gustan esos. Sí, era muy cinematográfico también. Una pregunta para ir cerrando. Sí. Sobre la ISECA. Esto no tiene nada que ver con el documental. La ISECA en la vida, cuando vos estabas charlando con él tomando mates, ¿le gustaba jugar con esos sonidos guturales? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Igual tomando mate es muy difícil con la ISECA, porque él decía, el maestro rancha solo y tomaba solo, no te convidaba. Mirá vos. Sí te convidaba cerveza todo, sí. Pero el mate cerveza a temperatura ambiente, no fría. Sí, natural. Y sí, todo el tiempo por ahí te decía, o sea, estabas charlando y de la nada empezaba tan, taran, tararan, tarararara, y nos quedábamos todos mirando, ¿qué está haciendo? La marcha de la Unión Soviética, ¿cómo que no la conocen? ¿Viste? Y después seguía charlando normalmente. Claro. A una de las chicas le decían, grrr, el balido de la oveja carnívora. Todo el tiempo estaba como haciendo ruidos. Claro, iba para cualquier lado. Chistes. O te decía, ¿qué me miras? Es un chiste esquizofrénico. Y te dejaba como, bueno, claro, ok. Era así. Todo el tiempo muy rápido e incomodando. Sí. No está eso en el docu, pero sí hay que me pareció súper interesante. Las fotos. Algunas partes, pero algunas partes que quizá, viéndolo desde afuera, por ahí ustedes vos lo ves como medio, no sé si decir incorrecto, pero digamos, ¿no? Incómodo por lo menos. Y que me parece que está bueno que sea mostrado así también. Que hay un riesgo también en poner esas escenas y lo demás, pero que muestra esa intimidad que después vos ves que todo eso es con mucho afecto, me parece, claro, pero está interesante esa parte. Sí, bueno, era eso, era mostrar, humanizar al monstruo. La premisa de la película. Sí, y lo logra, Y que el espectador se sienta que está compartiendo ese momento con los que estábamos ahí. Si lo logramos, está bien. Claro. Bueno, ahí está. Entonces, Sebastián Pandolfelli, muchas gracias por venir a visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Esta tarde a las 6, en un rato nada más, ahí en el Centro Cultural Parque de España, en el Túnel 4, Lai, documental dirigido por Russi Millán Pastori.